En la mañana llegan las entrevistas con Javier Figueroa. Me indican que ahora sí ya estamos con el señor Antonio García, candidato a asambleísta por la provincia del Guayas, Distrito 2, por Democracia Sí. Primero que nada, pues le extendemos un cordial saludo. Señor García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Un saludo a toda la gente que nos sintoniza en la original. Un gusto, señor García. No sé si me equivoco, pero usted es rostro nuevo en la política ecuatoriana o ya se había postulado a algo anteriormente. A ver, esta es mi primera elección que participo como candidato, pero yo he estado ya en algunas otras campañas apoyando y organizando. La gente no se sabe que mi vida ha estado de alguna manera vinculada con el servicio, como yo digo, como sea que se vea. Puede ser a veces en función pública cuando me ha tocado, desde la actividad privada, a través del ejercicio de la abogacía, a través del coaching, pero toda la vida vinculado con el servicio. ¿Usted es abogado? Sí, abogado de profesión y yo soy político por convicción. Vinculado al servicio público alrededor de 15 años. Me desvinculé en el 2015 de la función pública como tal, pero yo sabía que 2021 yo regresaba en estas elecciones para participar como asambleísta, para poder volver a servir a la ciudadanía desde otro espacio, que será la Asamblea Nacional. Así que aquí estamos con las botas puestas, listos para darle con todo. Bueno, muy necesario ese recambio generacional también en la política ecuatoriana, Antonio, porque por lo general estamos acostumbrados siempre a ver a los mismos rostros, los mismos personajes que han, por ejemplo, en el caso de la presidencia de la República, ¿no? Que han intentado una vez, otra vez, y creo que sí hace falta refrescar esos cuadros al interior de los movimientos y partidos políticos. Mire, Javier, usted ha dicho una cosa que es muy importante, porque no solamente estamos atravesando una de las peores crisis, sino la peor crisis económica, humanitaria, sanitaria, sino también política, de ética, de valores. Nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad en donde se castiga al honesto y se premia al corrupto, en donde existen jóvenes perfiles, nuevos perfiles, que quieren servir a la ciudadanía y están capacitados, pero no se les ha dado el espacio, no se les ha dado la oportunidad, porque justamente representan un riesgo, un peligro para esas, llamémoslas como son, viejas mafias que están enquistadas en el poder de alguna manera, a través de distintas personas, a través de distintos personajes o lo que fuere. Esta elección en particular nos brinda eso que usted ha dicho, el recambio generacional, porque yo le apuesto que esta va a ser la última vez que usted va a ver como candidato en una elección a algunos candidatos que están postulando por la presidencia de la República. Y las personas que entremos con jóvenes propuestas, con nuevas ideas y con una nueva forma, una nueva propuesta para hacer política, somos los que vamos a estar vinculados y vamos a estar en palestra política durante los siguientes años, si Dios y la ciudadanía lo permiten. Entonces, ahora también los próximos asambleístas también tendrán la dura labor de, digamos, recobrar la confianza en el cuerpo legislativo. Actualmente, usted sabe, están venida menos, más en estos últimos años, en estas últimas etapas, y ni se diga en este último año, en donde pues han brincado escándalos a diestra y siniestra, lo que se ha dicho, pues el reparto de hospitales y tantas otras cuestiones que en realidad, como ciudadano, lo digo, es algo pues, que indigna, ¿no? Esta situación, cómo personas pues, se aprovechan de la confianza que han depositado en ellos el pueblo ecuatoriano. Entonces, los próximos asambleístas tienen esa dura labor, ¿no? De recobrar esa confianza en la asamblea. Mira, Javier, es lamentable la situación porque tengamos claro algo, la Asamblea Nacional es el primer poder del Estado, ¿ya? Es el poder donde se confluyen todas las tendencias democráticas del país. El problema de falta de credibilidad y esta aprobación de gestión de menos del 2%, que muy seguramente para mayo va a estar en menos, no se trata de la Asamblea per se, se trata de las personas que han conformado este periodo legislativo. Y lo que han generado es que haya no solamente un desinterés en la ciudadanía para participar en temas políticos, sino una apatía, inclusive un rechazo a todo lo que tenga que ver con lo político y especialmente con la Asamblea Nacional. El problema no es la Asamblea Nacional como per se, como institución. Hay que devolver la institucionalidad a la Asamblea Nacional. Tenemos esa responsabilidad, como usted bien dice, los candidatos, y esto de aquí es sencillo. Mire, tenemos en esta Asamblea Nacional que lastimosamente ha tenido uno de los peores, si no el peor periodo legislativo que yo recuerdo en mis años,
Es una asamblea que ha sido conocida no por su trabajo de fiscalización y de legislación responsable, sino por actos de corrupción, sino por los procesos que se le han iniciado a algunos asambleístas, más de 60 en realidad. Ya, y de esos asambleístas, 38 están pidiendo reelección. Entonces, esto de aquí es importante que la ciudadanía tome conciencia y empiece a analizar estos 38 asambleístas que están pidiendo reelección, que están en todo su derecho de participar. ¿Qué es lo que han hecho por la ciudadanía? ¿Cómo han generado una diferencia favorable? Evaluar el trabajo de ellos, Evaluarlo en base a la revisión de las propuestas anteriores, tal vez. Claro. Bueno, Antonio, conversemos un poco sobre cuáles son sus propuestas, ¿no?, de trabajo en caso pues, de llegar a la asamblea. Interesante porque usted es un abogado y yo tengo que indicar, bueno, en el caso de los asambleístas, en realidad mucho se cuestiona a veces la calidad del candidato, ¿no? Y me refiero a esto porque hay muchos candidatos a la asamblea que muchas veces no tienen, yo creo, los debidos conocimientos para afrontar un reto de esta índole. Hemos visto muchísimos episodios que han sido tan cuestionados, ¿no?, de personas que en realidad no tienen ningún tipo de conocimiento, a veces ni siquiera en lo que van a hacer. Y le digo porque a lo largo de los años yo he conversado, he entrevistado a diferentes personajes y muchos en realidad me han defraudado cuando me doy cuenta que ni siquiera saben cuáles van a ser sus funciones. Entonces, por eso yo le pregunto a usted, que es un abogado, pues cuáles serán sus propuestas para, en caso de llegar a ser parte de la asamblea. Mire, la ciudadanía reclama, como usted dice, caras nuevas y gente con experiencia, gente preparada, gente honesta. La lista 20, Democracia Sí, la organización política de Gustavo Larrea, presenta esas características de sus candidatos y lastimosamente hay algunas organizaciones políticas que no cumplen con ese requerimiento. Entonces, nosotros estamos claros en algo. Hay propuestas, porque de hecho eso es lo que demanda un proceso electoral para que la ciudadanía tenga que escoger, pero más allá de las propuestas hay algo fundamental que debe existir y es el compromiso con el servicio y la voluntad política para hacer las cosas. Porque muchas veces se pregunta cuál es su proyecto de ley insignia, cuál es el proyecto de ley bandera con el que usted va a postular para la Asamblea Nacional. Y en realidad, si usted me pregunta a mí, Javier, no se trata de proyectos de leyes, porque las leyes por sí no resuelven los problemas. El problema es que no existe un compromiso con el servicio, no existe una capacitación adecuada, no existe las herramientas adecuadas en las personas que están sentadas en esos puestos para generar un cambio radical en el país. Entonces, por ejemplo, tenemos que en el Ecuador las familias viven un gran drama, un gran problema que son seguridad, salud y empleo en este momento. Pero tenemos en el Ecuador como país un problema medular que es la corrupción. Tenemos en este momento una corrupción sistémica que está, de alguna manera se ha logrado meter a todos los niveles del Estado ecuatoriano, de las instituciones públicas, y eso hay que combatir de raíz. Tenemos que implementar una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad también. Por tanto, tenemos que manejar y tenemos que plantear urgentemente una reforma a la Ley Orgánica de Contratación Pública, una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que en este momento por ley únicamente puede actuar con el control posterior, es decir, después de que termina el contrato, después de que se entrega la obra y después de que dilapidan los dineros del Estado, ahí recién la Contraloría pregunta, a ver, buenas, ¿qué ha pasado aquí? Ya, claro, eso no tiene sentido, ¿sabes? Eso no tiene sentido, definitivamente. Por supuesto, es que el control posterior nos hemos dado cuenta que no solamente que no funciona, sino que es una alcahuetería para la corrupción, Javier. Nosotros pensamos que la concurrencia de la Contraloría debe de ser durante todo el proceso de la contratación pública. Es decir, con el control previo que existía antes de la Constitución de Montecristi, ya, con un control concurrente y un control posterior. Eso debería ser lo óptimo. Es más, deberían establecerse comisiones de veeduría a nivel ciudadano, de medios de comunicación y de organismos de control del Estado para que los procesos sean lo más transparentes posible, que la ciudadanía pueda tener claro cómo se manejan los contratos, quiénes postulan, quiénes contratan, cómo se maneja esa contratación, en montos de contratación que pueden ser de 1.000 o menos hasta de 1.000 millones, eso de ahí es indiferente, pero esa es la vía en la que nosotros tenemos que caminar para poder enderezar este camino torcido que lastimosamente nos han dejado la actuación de algunos políticos o mal llamados políticos anteriormente. Debemos desaparecer organismos corrompidos como por ejemplo el CERCOP, que lastimosamente también es una herramienta mañosa y alcahuetera para la corrupción. Entonces,
tenemos que tener ese compromiso de en realidad hacer las cosas distintas, la voluntad política de cambiar el país, de tener la conciencia y la madurez política adecuada, que estamos atravesando un proceso crítico en el país que se agrava por la pandemia también. Tenemos que juntar hombros, tenemos que juntar esfuerzos. La lista 20 está lista para llegar a los acuerdos políticos a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel cantonal, a nivel parroquial que sean necesarios para poder trabajar en beneficio de la ciudadanía y de generar mejores condiciones de vida para todos. Ahora, señalaba usted que también uno de los ejes, digamos, de trabajo son el tema de la seguridad. Yo he escuchado mucho asambleístas, candidatos asambleístas, que hablan sobre el tema de endurecer penas, ¿no? en el país, en especial lo que tiene que ver, pues, uno de esos temas es obviamente corrupción, pero también para los delitos graves, ¿no? Lo que se conoce como delitos graves, tema de violación, ¿no? El tema del asesinato, ese tipo de situaciones. ¿Qué plantearía usted en torno a ese tema? Que en realidad muchas veces nos ponemos a pensar, bueno, pena de muerte creo que legalmente no se podría aplicar en el país, tengo entendido, por una serie de condicionamientos incluso internacionales, pero ¿qué hacer con este tema de las penas? Aunque yo digo, ¿de qué vale que haya penas, que haya penas severas y todo lo demás, cuando en realidad lo que creo yo falla muchas veces es el sistema mismo, el sistema judicial en el país? Javier, usted lo ha dicho y lo tiene muy claro. Nosotros en la lista 20, Democracia Sí, pensamos que efectivamente sí hay que hacer una revisión y un análisis para generar un endurecimiento en las penas de los cometimientos de ciertos delitos, es verdad. Pero la propuesta para dar una solución tiene que ser integral, porque no se trata nada más de lo que dice la ley, que muchas veces queda en letra muerta en muchos casos, sino que también esto tiene que venir acompañado de un fortalecimiento de la fuerza pública. El Estado es el encargado de velar por la seguridad ciudadana a través de su brazo ejecutor, que es la Policía Nacional. Hay que fortalecer la Policía Nacional, dotarla de capacitación adecuada y de equipamiento adecuado también. Utilizar armas requiere de cierta preparación, de cierta capacitación, que únicamente la Policía Nacional puede tenerlo. Entonces hay que fortalecerlo, pero no solamente es eso, porque ahí viene el tema que habla mucha gente de que sí, pero la policía captura a los delincuentes y el sistema luego los saca enseguida. Entonces, lo que hay que hacer también, eso tiene que venir de la mano, es con un proceso de depuración de las fiscalías y de las cortes de justicia del país. Desde la Asamblea Nacional, si bien es cierto, no se puede participar activamente en ese proceso, porque vamos en la lista 20, Democracia Sí, estamos a favor de la independencia de los poderes del Estado, pero sí podemos supervigilar de que sea un proceso de depuración de esas instituciones transparente, diáfano, para que las personas más idóneas estén en esos cargos tan importantes. Desde ahí debe de venir, y creemos que también esto debe venir en conjunto con volver a darle un enfoque preventivo a la seguridad ciudadana. ¿Cómo lo hacemos? Combatiendo factores que no son necesariamente ligados con la seguridad, pero que generan más delincuencia, como por ejemplo la falta de empleo y el consumo de drogas. Entonces, para esto también tenemos que trabajar en otros ejes, que es por ejemplo la salud, la educación, para poder contribuir en reducir los niveles y los índices de delincuencia y de inseguridad ciudadana en el país. Su opinión sobre la tan mentada, la tabla esta de consumo, ¿no? Que se estableció en el gobierno anterior. ¿Considera usted que esto fue tal vez un detonante para el incremento de este problema del consumo de drogas en el país? En lo personal, yo creo que no, porque el tema del consumo de drogas tiene muchas variantes que conllevan, pues obviamente, a que una persona se inmiscuya, digamos, en este mundo de las drogas. No sé cuál es tu opinión. A ver, yo pienso sinceramente que estuvo bien como experimento social para ver qué pasaba, cuál es el resultado. Ya ha pasado un tiempo desde que se implementó la tabla y en resultados lo que hemos visto es que más allá de las distintas aristas y factores adicionales, factores externos que generan una variación en los índices, la tabla no ha funcionado. La tabla, de alguna manera, es otro elemento más que agrava la situación de consumo de drogas en el país. Obviamente también que hay una política pública, una política de salud pública que no ayuda, y también tenemos un grave problema
un fenómeno que ha ocurrido en los últimos años en Ecuador, que es lamentablemente la dura incursión del narcotráfico en el país. Eso de ahí también es un tema que se tiene que analizar, es un tema que se tiene que revisar necesariamente, que puede resultar incómodo por algunos, pero es una realidad que la vivimos todos los días en la calle. Lo vemos cuando estamos haciendo trabajo de territorio. Nuestros jóvenes, sin estudiar, sin comer, lo que buscan es drogarse, lastimosamente. Entonces, eso es un grave problema que tenemos que manejar. Inclusive, probablemente se tenga que pedir colaboración a países vecinos, países hermanos, porque por las fronteras es que ocurre este fenómeno. El Ecuador no es un país consumidor. Entonces, yo creo que sí, eso de ahí tiene que abonar necesariamente dentro de un programa, una política, un enfoque para la política pública de salud, que eso de ahí tiene que venir obviamente acompañado ¿con qué? Con la propuesta que nosotros tenemos en salud. Mire, nosotros pensamos que la salud debe de ser de libre acceso y obviamente debe ser eficiente, de calidad. La salud debe ser cercana a la ciudadanía y debe ser transparente en el manejo de sus recursos, ¿ya? Para esto de aquí también tiene que venir lo que hablábamos hace un rato, el tema de la lucha contra la corrupción, porque aquí tiene que venir, para que haya un manejo transparente de los recursos, lo primero que debemos hacer es transparentar en salud los procesos y las adquisiciones. Desde el principio de los procesos, es decir, desde la invitación que se hace a la ciudadanía, a los distintos contratistas para adquirir bienes y servicios a nivel público. Se tienen que reformar los mecanismos de contratación, eso de ahí es indispensable. Y se tiene que hacer una cosa que es importantísima, que es la reestructuración administrativa integral de los hospitales, centros y subcentros de salud. Eso ahí se tiene que revisar sí o sí, porque ya nos hemos dado cuenta en resultados que la estructura actual de esas instituciones, de esos hospitales, no funciona. Entonces, teníamos una política pública de salud que se ha venido implementando desde el gobierno anterior, que básicamente el enfoque, ¿cuál era? El enfoque era en las grandes ciudades, me refiero a densidad poblacional, en las grandes ciudades construir los mega hospitales y concentrar ahí todos los recursos, todos los servicios y obviamente también concentrar el dinero para poder generar los grandes negocios corruptos que ya todo el mundo sabe que se han venido dando en esos hospitales. ¿Y eso qué era lo que generaba? Como nos concentrábamos en las grandes ciudades y en los mega hospitales, desatendíamos el abastecimiento y correcta adecuación de los subcentros de salud, de los centros de salud, que eran la primera línea de salud preventiva y curativa en esos cantones pequeños, en donde la ciudadanía se le complica venirse hasta las grandes ciudades para ver si logran hacerse atender, que esa es otra. Entonces, nosotros creemos que debemos volver a enfocarnos en fortalecer los centros y subcentros de salud como primera línea de salud preventiva y curativa para la gente. Eso de ahí debe impulsarse y es lo que nos va a ayudar a oxigenar de alguna manera y apoyar al Sistema Nacional de Salud Pública, que ya nos hemos dado cuenta que está colapsado, no funciona como está contemplado en este momento. La pandemia nos ha apoyado a darnos cuenta y caer en conciencia de que el sistema de salud pública no da abasto en emergencias como esta que estamos viviendo. ¿Cómo le suena a usted el término de privatización de la salud? Bueno, eso es un tema que se debería revisar. Nosotros estamos siempre a favor de poder generar un servicio eficiente, cercano a la ciudadanía, obviamente esto en pro de todos los derechos ciudadanos y de las libertades, y es una opción que yo no la descartaría. En realidad, nosotros como organización política, como Democracia Sí, Lista 20, pensamos que debemos fortalecer el sistema de salud pública, debemos implementar nuevas medidas para poder transparentar los procesos, pero que pudiera estar dentro de la mesa del debate en este nuevo periodo gubernamental, en este nuevo periodo legislativo, la privatización del tema. ¿Por qué no pudiera ser, eso si me lo pregunta a mí, a nivel personal? Y probablemente lo más seguro es que se genere esa y otras conversaciones más sobre temas sensibles y delicados para el país. Y yo creo que ya es la hora, y la clase política, las organizaciones políticas como tal, deben entender que se requiere una maduración a nivel político para poder generar una plataforma de diálogos amplios, para poder generar acuerdos en beneficio de los intereses nacionales y en beneficio de los intereses de la ciudadanía. Bueno, y en esa medida, ¿cuán importante es que un gobierno, cualquiera que sea, ¿no?, el candidato que logre la presidencia de la República, tenga mayoría en la Asamblea Nacional? Sí, correcto. Es parte del sistema. Vea, en democracia, en política siempre van a haber acuerdos, ¿ya? Son necesarios. No hay que satanizar los acuerdos porque son parte del sistema. Es parte de la herramienta para poder gobernar, para la gobernabilidad. El problema no son los acuerdos.
y esta asamblea en particular, por el método de elección que tenemos en estas elecciones, el método de votación, va a ser una asamblea que va a estar, unos dicen atomizada, yo quiero decir debidamente democratizada. Entonces se va a requerir que haya no solamente una habilidad de los políticos, de los asambleístas que estemos en esa asamblea, en la nueva asamblea, sino también se va a requerir esta conciencia de que debemos llegar a acuerdos más allá del interés partidista, más allá del interés político. Hay que empezar a llegar a acuerdos en función del interés de la ciudadanía, que a final de cuentas, independientemente del color de la bandera de los candidatos, independientemente de las propuestas, todos tienen un trasfondo, o al menos deberían tener un trasfondo, que es poder apoyar a resolver los problemas no resueltos o ni siquiera atendidos de la ciudadanía. Ese tiene que ser el enfoque, creo yo, dentro de esta nueva asamblea, y nosotros en Democracia Sí estamos listos, prestos y siempre abiertos para el diálogo honesto, el diálogo transparente y el diálogo en función de acuerdos, eso sí, que respeten en todo momento las libertades, las diferencias y los derechos de la ciudadanía. 8 de la mañana con 23 minutos, estamos conversando con el señor Antonio García, abogado Antonio García, candidato a la Asamblea por la provincia del Guayas, Distrito 2, Democracia Sí, por el movimiento Democracia Sí. Antonio, ya se nos va un poquito acortando el tiempo, no podemos dejar de tratar el tema del empleo, que precisamente en este último año, y debido pues a esta situación de la pandemia en el país, pues se ha visto recrudecido esta problemática que es el pan nuestro de cada día, yo creo, el desempleo aquí en el Ecuador. Yo no, hasta ahora en mis 44 años de vida, yo no recuerdo un gobierno, un año en donde se haya dicho, caramba, el empleo en realidad está en los niveles mínimos y son unos cuantos, unos poquitos los que están en desempleo. No, en verdad, este tema del desempleo es un tema crítico y más, pues ha recrudecido con el tema de la pandemia. Cuando decimos, Javier, que estamos pasando por una de las crisis más duras, si no es la crisis más dura a nivel social y a nivel de desempleo, es porque lo estamos viviendo los ecuatorianos todos los días allá afuera. Y las autoridades deben de ser empáticas con eso. Debemos tomar decisiones que se alineen justamente en poder restablecer una reactivación económica, una reactivación productiva, poder generar empleo y poder generar actividades que se puedan traducir en ingresos para las familias ecuatorianas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos que debemos hacer? Para empezar, debemos impulsar, proteger y apoyar a los emprendimientos, a las empresas que generan trabajo y a los emprendimientos, sobre todo los nuevos. Debemos buscar reactivar el sector turístico que ha estado tan golpeado en estas últimas fechas. ¿Cómo? Apoyando a los pequeños negocios locales. Debemos poder generar seguridad jurídica, un marco normativo que nos permita incentivar, y no solamente incentivar, sino también consolidar y efectivizar la inversión pública y privada, nacional y extranjera. No poner trabas a los emprendimientos y a las iniciativas privadas que generen más empleo, sino apoyarlos, impulsarlos, darle vía abierta y darles incentivos. Eso es lo que deberíamos hacer. A los emprendimientos, sobre todo los nuevos, darles garantías, porque aquí hay una estadística y es que lastimosamente, por más que el Ecuador sea uno de los países que más emprende, es uno de los países también que tiene mayor nivel de fracasos en el corto tiempo en los emprendimientos. Entonces hay que dar una garantía para que tenga un tiempo de vigencia de actividad ese emprendimiento. Hay que darle garantía de acceso a crédito y a tecnología. Hay que darle apoyo técnico, apoyo de mercado. Entonces nosotros pensamos que es indispensable generar también para la empresa privada, para el sector privado, incentivos. ¿Incentivos tributarios para qué? Para, por ejemplo, de alguna manera paliar esta crisis social que ha generado la pandemia y todos esos trabajadores que han tenido que salir, han tenido que ser separados por motivo de la pandemia, que puedan regresar por lo menos en un 50% y darle un incentivo tributario tal vez a los privados. Por ejemplo, el Estado a través de los distintos COEs, el nacional o los seccionales, establecen, por ejemplo, reducción en porcentaje de aforo y reducción también de horarios de atención. Ok, el Estado le está pidiendo algo a la ciudadanía, entonces que el Estado también compensa a los ciudadanos dándoles algo. Si yo te pido que me reduzcas en un 30% el aforo de mi actividad, entonces, por ejemplo, cóbrame el 30% del impuesto a la renta. Y se empiezan a equiparar las cosas y no hay una carga tan pesada para el ciudadano para poder cubrir ellos la crisis. A nivel del sector público, yo creo que hay que hacer algo muy importante y es darle la tranquilidad y la seguridad a los servidores públicos de que no van a ser separados de su trabajo. Nuestros niveles de desempleo, si bien es cierto, nuestros índices de desempleo, si bien es cierto, no son buenos,
no podemos darnos el lujo de agravarlos en este momento mandando a más gente al desempleo, mandando a más familias al desempleo, la desocupación. Debemos pensar también en generar actividades que generen empleos, por ejemplo, enfocar la contratación de mano de obra extendida, no calificada, nacional, a través del incentivo y el impulso de la obra pública, a través de planes de construcción de vivienda. Alguna actividad que genere ingresos, genere empleo para la ciudadanía. ¿Todo esto viable desde la Asamblea? ¿Totalmente viable desde la Asamblea? Por supuesto, es que todo eso ahí es viable. Todo eso ahí es viable desde la Asamblea. No solamente el tema de los obreros, porque ahí me van a decir, sí, pero los obreros es nada más un sector de la sociedad, de las actividades productivas. Claro, también tenemos que ver qué hacemos con, como le digo, con los empresarios, con los emprendedores, con los pequeños comerciantes, con los transportistas, con los agricultores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ahí es viable. Y mire, muchas veces, y usted comenzó diciendo algo en la entrevista, y era respecto a este desinterés y, por tanto, desconocimiento que existe muchas veces respecto de la ciudadanía hacia los asambleístas como tal. Vean, nosotros los asambleístas tienen por constitución dos funciones básicas que están muy claras, que es legislar y fiscalizar. Pero legislar y fiscalizar de manera responsable, pues orientados y enfocados a generar un bienestar en la ciudadanía. No fiscalizar como se ha hecho ahora de manera tibia y a conveniencia, y no legislar en base a acuerdos e intereses políticos. No, de eso no se trata. Entonces, sí se puede generar un cambio desde la Asamblea, sí se puede generar una diferencia. La fiscalización se reduce básicamente al control político, ese control que el asambleísta tiene la facultad constitucional de hacer a los funcionarios que están sentados en sus sillas. Entonces, el asambleísta, es cierto, no tiene la capacidad de hacer una obra o de generar o prestar un servicio como tal, pero sí tiene toda la capacidad de coger y decirle al funcionario que sí está encargado de hacer esa obra y de prestar ese servicio por qué las cosas no están funcionando, por qué la obra no se ha hecho, dónde están los recursos que se asignaron para esto. Y claro, se puede hacer en cosas pequeñas, porque nosotros decimos hay control político, nos hemos acostumbrado a pensar que hay control político de fiscalización, si vemos los grandes juicios políticos y la mediatización del tema y todo el show que se arma respecto a eso, que muchas veces es por intereses políticos justamente. Esto de aquí es con que mandes una comunicación al funcionario, empieces a pedir rendición de cuentas, qué ha pasado con esto, y hacer un seguimiento del tema, porque lastimosamente aquí revientan muchos temas de corrupción o de ineficiencia, de inacción por parte de las autoridades, y no queda en nada después. La gente muchas veces queda en nada porque la gente se olvida, porque aparece la siguiente semana el nuevo caso de corrupción e ineficiencia y el de la semana pasada nos olvidamos. Vamos a plantear en la ley orgánica de la función legislativa que exista una comisión de seguimiento para todos estos casos, para que estos casos no queden en el aire, ni en el trabajo de fiscalización, ni en el trabajo de legislación, porque hay muchas veces proyectos legislativos que necesariamente tienen que ser revisados y aprobados por la Asamblea porque son indispensables para la ciudadanía en ese momento y no se lo hace por cualquier razón. Debe de haber un seguimiento. Ya gracias a Dios se han acortado los plazos para el tratamiento y aprobación de las leyes, que eso ahí también en algo apoya, pero insisto, tenemos un periodo legislativo que ha sido nefasto y es básicamente por quienes lo han conformado. Han puesto en estos últimos meses, han tratado de poner curitas para tratar de tapar una herida que es muy grave. En estas elecciones tenemos una responsabilidad muy grande los ciudadanos que votamos, que deberíamos ser la mayoría, porque nuestro voto sí importa y nuestro voto sí hace la diferencia. Siempre nos quejamos respecto a lo que hace o deja de hacer la gente que está ahí sentada y no nos damos cuenta que los que nos sentamos somos nosotros con el voto. Somos nosotros los que tenemos el poder de sentar a la gente en esas sillas o mandar a su casa a los ineficientes y a los irresponsables. Entonces, aprendamos a votar y a escoger de manera responsable y de manera inteligente. Cuando digo de manera responsable, Javier, si me da unos minutos nada más, quiere decir que quitémonos esa mala costumbre que tenemos los ecuatorianos de escoger o decidir nuestro voto la última semana, el último día o inclusive con la papeleta al frente. En ese momento escogemos el voto. Yo siempre voto por tal lista, ya voy a votar, pues ya, ¿qué más da? Tomémonos unos minutos para averiguar sobre los candidatos, averiguar y escuchar sobre sus propuestas, quiénes son los candidatos, cómo han trabajado, cuáles son sus antecedentes, ha servido de alguna forma, desde qué área y cómo lo ha hecho, qué resultados ha tenido. En este caso en particular, en estas elecciones, ahí tenemos 38 asambleístas de este periodo legislativo nefasto que están pidiendo reelección. Entonces, tienen todo el derecho, pero ¿qué han hecho ellos en función de la ciudadanía? ¿Cómo su estancia ahí en la Asamblea ha generado una diferencia positiva? Y empecemos a votar inteligentemente. Si no nos gustan los resultados que tenemos el día de hoy, empecemos a escoger opciones distintas como la lista 20, democracia sí, para poder tener resultados distintos.
Perfecto, muchísimas gracias, Antonio. Sí, pasan cosas. Pasan por aquí. En La Mañana Original.